Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes y poder pasar este tiempo compartiendo la palabra de Dios. A mí me toca la primera posición. Yo no sé si ustedes conocen la palabra telonero. ¿Ustedes saben quién es un telonero? Cada vez que hay un concierto, siempre ponen a un músico joven para que caliente el ambiente, para que no es muy conocido, pero lo preparan. Bueno, yo soy el telonero de Félix y de Joel. Yo vengo a dar aquí la introducción, a poner un poquito de ambiente para que luego lleguen las enseñanzas, las poderosas, vienen después de que yo los prepare para lo que nuestros hermanos van a traer. Así que gracias por este privilegio que nos dan de poder compartir con ustedes. Quiero decirles que espero que este tiempo sea un tiempo bueno, un tiempo para examinar nuestra alma, un tiempo para aprender del Señor, un tiempo para ejercitarnos en la palabra, un tiempo para disfrutar de aquello que el Señor tiene para con nosotros, especialmente con este tema que es un tema tan especial, tan fundamental en la vida del cristiano, pero también tan olvidado. El tema de la sabiduría en el cristiano es fundamental, es tan fundamental que en el Nuevo Testamento Santiago dice: si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Es tan necesaria que aún sabemos que el Señor quiere derramar sabiduría sobre su pueblo de una manera abundante. Y más aún cuando, como ustedes vieron al principio con el cuasi pastor Yannick, cuando nos presentó su introducción al tema, cuasi, ¿no es cierto?, a menos de 24 horas, ¿no?, de ser pastor, él nos habló de un pasaje que es sumamente importante entenderlo. Básicamente, nosotros somos necios por naturaleza. La realidad es que llamarnos necios por naturaleza no es tanto un insulto como una descripción. Algunos lo toman como un insulto. Cuando le puse el título al libro Proverbios para Necios, me dijeron, pero Pepe, ¿quién lo va a comprar? Porque uno se autocalifica en cuanto lo compre. Y dice, y ni tampoco lo voy a poder regalar. Porque imagínense que abre el papel de regalo y sale Proverbios para Necios. Sin embargo, esta es una descripción real de lo que nosotros somos delante de Dios. Es una descripción real de lo que el apóstol Pablo describe con tanta claridad en el libro de Romanos. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay ni siquiera uno. Todos se desviaron, todos a una se hicieron inútiles. De tal manera que la descripción de necedad, que tiene que ver justamente, como lo dijo el pastor Yannick, no con una ignorancia, porque la necedad no es ignorancia. La necedad tiene que ver con esa obstinación que nosotros tenemos para aceptar y vivir la verdad de Dios. Si hay algo que tenemos que confesar, todos nosotros, es que nosotros tenemos una reacción alérgica a la verdad de Dios. Nos cuesta aceptarla, nos cuesta vivirla, nos cuesta obedecerla. Nosotros vivimos en una permanente tensión con el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios está expuesto de una manera clarísima en la Escritura. Las cosas secretas le pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Dios? No la cumplió. ¿Qué pasa con nosotros cada día? Luchamos con nuestra obediencia. Esa es nuestra necedad intrínseca, personal, real. Nuestra lucha en la vida es la lucha contra nuestra propia necedad. Por eso es que en la Escritura nos encontramos con todo un libro exactamente en el medio de la Biblia que nos exhorta a poder buscar la sabiduría y a esforzarnos por alcanzarla. De tal manera que yo podría decir
que en el medio de la Escritura nosotros nos encontramos con un libro fundamental, porque ese libro fundamental es la manifestación, y escúchenme con atención, es la manifestación fundamental del carácter de Cristo. ¿Cómo es que nosotros debemos vivir? Está manifestado en el medio de la Biblia, en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios tiene una característica que es fundamental. El libro de Proverbios nunca habla de la vida religiosa del pueblo de Dios. Nunca. No hay una invitación ni a los sacrificios, no hay una invitación a la oración, no hay una invitación al cumplimiento de los ritos, sino a la manifestación de la vida espiritual en medio de los acontecimientos reales que nosotros vivimos cuando estamos fuera de este lugar. Que es allí justamente en donde nosotros tenemos que manifestar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que nosotros siempre nos encontraremos en una encrucijada de camino. Siempre nos encontraremos con la posibilidad de ¿qué? De mantenerme en la necedad o de buscar la sabiduría. Siempre estaré yo en esa lucha continua. En una lucha continua en donde tengo que tomar una decisión. O me mantengo necio o soy sabio. Todos los días de nuestra vida. De tal manera que permítanme decirles otro secreto adicional. La sabiduría no es una credencial. La sabiduría no es un diploma. La sabiduría es algo que yo conquisto diariamente en mi propia vida. Yo no soy sabio de manera permanente. No es que digo, ya, lo logré, tengo el título, lo voy a colgar en la pared de mi escritorio para que todo el mundo sepa que de ahora en adelante yo soy sabio. Me gradué de sabio, nunca más soy necio. Eso no existe. Nosotros vivimos continuamente esforzándonos por ser sabios y la mayoría de las veces, lamentablemente, somos necios. Esa es nuestra lucha diaria. Esa es nuestra búsqueda personal. Por eso es que, antes de seguir, ¿cuántas Biblias físicas hay aquí? Biblias físicas, a ver, Biblias, muy bien, gloria a Dios. ¿Cuántas Biblias electrónicas hay aquí? También, muy bien, excelente. Entonces, lo que yo quiero es que nosotros podamos abrir la Biblia juntos y que me acompañen a buscar dos pasajes en la Escritura que son fundamentales en el libro de Proverbios. Uno está en el capítulo 20, Proverbios, el capítulo 20, en el verso 6. Proverbios, el capítulo 20, el verso 6. Dice así la palabra del Señor. Vamos a detenernos solo en Proverbios, así que mantengan su Biblia abierta en el libro de Proverbios. Proverbios, el capítulo 20, el verso 6 dice: muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Lo volvemos a repetir. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? La Reina Valera del 60 dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Otra versión dice: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿se puede encontrar a alguien en quien confiar? Yo creo que esta pregunta es una pregunta que marca el ritmo del libro de los Proverbios. Porque la pregunta de ¿dónde yo puedo encontrar a un hombre que sea digno de confianza más allá de sus palabras, más allá de lo que dice de él mismo,
más allá de lo que anuncia con respecto a su personalidad, ¿será posible hallar a un hombre de verdad? ¿Será posible encontrarlo? Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero esta pregunta es muy parecida a una pregunta que nosotros encontramos al final del libro de Proverbios, que es muy popular, porque esta del 26 no es tan popular, pero si nosotros vamos a Proverbios 31:10, nos vamos a encontrar con esta pregunta, pero que es sumamente conocida. Proverbios 31:10 dice: mujer hacendosa, ¿qué dice? ¿Quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. O en la Reina Valera del 60, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente al de las piedras preciosas. Como ustedes pueden notar, nos encontramos nuevamente con la misma pregunta: ¿quién la hallará? ¿Habrá un hombre de verdad que más allá de sus posiciones podamos encontrar realmente a un hombre digno de confianza? ¿Podremos encontrar realmente a una mujer digna de confianza? ¿La encontraremos? Dice que su estima sobrepasa al de las piedras preciosas. Muchas veces nosotros eso lo hemos relacionado con un halago, pero en realidad no es un halago. Está diciendo lo difícil que es encontrar una mujer así. Así como es infinitamente difícil encontrar a un hombre digno de confianza. ¿Y a dónde yo quiero llegar con esto? Es que tanto un hombre digno de confianza como una mujer de valor son tan difíciles de encontrar porque en realidad nosotros vivimos bajo un marco de necedad. Y por lo tanto se requiere de nosotros un ejercicio personal, un ejercicio de un esfuerzo dedicado por tratar de llegar a ser lo que el Señor espera que nosotros seamos. Que nos podamos ejercitar en nuestra toma de decisiones, que nosotros podamos fortalecer nuestra vida interior para que lleguemos al punto de que cada vez que nosotros nos encontremos en una encrucijada de camino, podamos escoger aquello que es mejor en nuestras propias vidas. De tal manera que la dificultad de poder encontrar a este hombre y a esta mujer radica en el hecho de que el ser humano de manera natural no viene con las características que los pueden convertir en seres humanos de verdad y de diligencia. Lo que realmente existe es mucha pretensión, mucha autoalabanza, pero poca sustancia. Carecemos de un carácter formado que haya sido probado con fortaleza anímica, intelectual y emocional, que solo puede producirse cuando uno se enfrenta a sí mismo y a circunstancias reales y empieza a tomar las decisiones adecuadas. También nosotros vivimos en una permanente superficialidad que podría quedar resumida en hacer valer solamente algunos pocos aspectos externos, personales y físicos, pero no existe una preocupación por el desarrollo de una fortaleza de carácter que se alcanza luego de un duro trabajo delante de Dios con uno mismo. Hace unas semanas, hace un tiempo ya, tuve la oportunidad de predicar y en medio de la prédica una de las ilustraciones que vino a mi mente y que quiero compartir con ustedes porque tiene que ver con esta idea es la siguiente. Yo puedo decirles en este momento que yo sé cómo pilotear un avión.
nunca he tomado clases, pero he visto muchas películas acerca de cómo se pilotea un avión. No solamente he visto películas, sino que he visto algunos videos de YouTube que muestran cómo pilotear un avión. Y yo he visto siempre que hacen esto, seguramente ustedes también lo saben. El piloto está sentado, está en la pista, acá hay como una palanca grande, esa palanca la tiras, el avión empieza a ir más rápido, en un momento tú tiras el timón hacia adelante y volaste. ¿O no? Todos sabemos eso. Ahora, que yo me atreva a subirme a un avión y tú conmigo, ¿te subes conmigo o no te subes conmigo? No te subes conmigo. ¿Por qué no te subes conmigo? Porque ese es conocimiento, pero no es sabiduría. Porque el conocimiento tiene que probarse para que se convierta en sabiduría. Y esa es la gran diferencia que todos nosotros tenemos con nuestra vida espiritual. Sabemos mucho, pero aplicamos poco. Sé de todo, pero yo no podría decir que yo podría sentarme en el asiento del piloto y llevarme a 200 personas conmigo y llevarlos a las alturas del cielo. ¿Por qué? Porque esa es nuestra realidad personal. Por eso es que el ejercicio que el libro de Proverbios plantea es el ejercicio tipo gimnasio. Es la posibilidad de poder presentarnos delante del gimnasio de Dios y el Señor nos presenta una serie de máquinas diferentes que tienen el propósito de poder guiarnos a poder mejorar diferentes áreas de nuestra vida. Por ejemplo, ejercitar mi lengua, que necesita control. Ejercitar mi enojo, que necesita control. Ejercitar mi diligencia, porque a veces yo soy demasiado ocioso y tengo que mirar a la hormiga, o perezoso. De tal manera que cuando nosotros nos acercamos al libro de Proverbios, descubrimos una realidad fundamental. ¿Cuál es la realidad fundamental? Es que la sabiduría se gana con trabajo y esfuerzo. Eso es lo que yo quiero dejar con ustedes en esta hora. La sabiduría se gana con trabajo y esfuerzo, con dedicación, en la medida en que yo fortalezco mi carácter, en la medida en que voy descubriendo en mi propia vida, no solo que vi un video de YouTube que me dice cómo se hacen las cosas, sino que yo mismo estoy viendo en mí la fortaleza práctica y pública que me permite descubrir que estoy creciendo, no tan solo en conocimiento, sino en la aplicación de ese conocimiento en mi propia vida. Y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos y necesitamos de una manera abundante y de una manera sumamente real. De tal forma que nosotros tenemos una característica en Proverbios que a mí me gusta mucho. Ustedes no se han puesto a pensar, ¿por qué nunca los Proverbios los ordenaron? Están todos desordenados. Empiezan por acá, pasan para allá, de aquí para acá. ¿Por qué es que no? Me hubieran puesto todo lo de la lengua, todo lo de la diligencia, todo lo de pero ¿por qué está desordenado? Que no han pasado 3000 años y no pudieron ordenarlos y entregarnos tantos sacerdotes, escribas, nadie pudo ordenarlo. ¿Por qué no? Porque los proverbios tienen la particularidad de querer pillarte allí donde lo necesitas. Porque quieren hacerte descubrir. Mira, este texto habla, la palabra áspera hace subir el furor, mas la blanda apaca la ira. Oh, lo pasé, check, ¿no? Pero el siguiente dice, mira el hormigo perezoso, estás ocioso. ¡Ay! Me agarraron. Entonces, el proverbio tiene esa peculiaridad de poder llevarte a ese momento de decisión
en donde tú requieres justamente el aprender a aplicar la verdad de Dios en el momento oportuno. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos secciones de Proverbios que yo considero que son muy importantes. Yo no recuerdo a qué hora empecé. Soy un necio. ¿A qué hora tengo que terminar, Yannick? Yannick. 5 minutos, no tengo la menor idea a qué hora empecé. Bueno, me dicen a qué hora tengo que terminar. Empecé 9:38. Tengo que acabar 10:30. 10:30, ya. Proverbios, el capítulo 1. Y vamos a ver cuál es la intención de los primeros 7 versículos de Proverbios. Quiero decirles, antes de leer, una particularidad que Proverbios tiene. Los proverbios en realidad empiezan en el capítulo 10. Los proverbios empiezan en el capítulo 10, en el verso 1. Del capítulo 1 al capítulo 9, lo que tenemos es una larga introducción a los proverbios. El libro tiene 31 capítulos, de tal manera que, imagínense ustedes cuán grande es mi necedad, que el autor de Proverbios requirió 1/3 del libro para demostrarte que la sabiduría es importante. O sea, se demoró 9 capítulos en probarte que tienes que buscar la sabiduría, para recién empezar en el capítulo 10, para hablar de los proverbios, para desarrollar los proverbios tal como son. Allí nosotros vemos nuevamente mi corazón, cuánto es que necesitan presionarme para que yo busque la sabiduría. Pero en las primeras palabras del libro de Proverbios encontramos lo siguiente. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. Para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Yo quiero dejar con ustedes algo que es sumamente sencillo con respecto a la forma de la instrucción que el maestro de sabiduría nos está presentando al inicio de este capítulo. En primer lugar, nosotros nos encontramos que los proverbios son de Salomón, pero a partir del verso 2 dice, para aprender sabiduría e instrucción. Y hermanos, aquí viene una condición que es fundamental, que la sabiduría se aprende. La sabiduría requiere de que nosotros nos sometamos a un proceso de enseñanza. Y ese proceso de enseñanza dice, para aprender sabiduría e instrucción. El alcanzar sabiduría involucra un grado de preparación que trae consigo esfuerzo y un proceso en el tiempo que busca profundizar el entendimiento y me aleja de una superficialidad que no es fructífera. Hermanos, en nuestro tiempo nosotros sabemos de todo y sabemos de nada al mismo tiempo. Nosotros conocemos de 1000 temas,
pero son 1000 temas que yo no puedo aplicar realmente en mi propia vida. De tal manera que aprender sabiduría requiere de un esfuerzo constante que me lleve al punto de poder aplicar en mí aquello que ahora yo conozco. Yo soy sabio cuando empiezo a dominar la materia hasta el punto en que yo me convierto en un maestro de aquello que yo conozco. Ustedes recuerdan que hace poco, lamentablemente, hubo un accidente en Brasil de un avión que cayó en picada, ¿verdad? Y que se estaban preguntando qué había pasado con el avión. Por supuesto que mis conocimientos aeronáuticos de YouTube no proveen una respuesta para saber por qué cayó el avión. Sin embargo, yo tengo un amigo que es piloto de naves, que es un gran piloto. Él se encarga de recoger las naves recién construidas y llevarlas a las diferentes marcas, a las diferentes aerolíneas. Y él viaja en los aviones solo. Y yo me puse a conversar con él y realmente yo dije, ¿cuán profundo es su conocimiento de la materia? Porque todavía no habían salido los resultados y él me habló de algo que parece muy simple. Él me dijo, es Brasil, hace calor. Y él me empezó a hablar de nieve, ¿no? De hielo en las nubes. Y yo le dije, ¿hielo en las nubes? Sí, me dice, hay situaciones en donde el control de las máquinas y el radar te dice que las nubes que tú tienes al frente tiene una cantidad de hielo que puede poner en peligro la navegación y es importante que el piloto desvíe la nave de esa nube, no la atraviese, porque yo pensé que eran algodones, no, qué bonito pasar por la nube, no, qué bonito. Y él me dice, no, hay que desviar la nave porque puede paralizar las máquinas hasta el punto de hacer que el avión caiga en picada. Pero él me dijo, aún si sucediera eso, y me empezó a hablar de una serie de conceptos que me hablaban de su sabiduría en el pilotaje de una nave. Hermanos, los pastores tendríamos la vida más fácil si nuestros miembros aprendieran sabiduría. Porque el problema no es que no sepan, el problema es la superficialidad de lo que saben, que no les permite desviarse de la nube con hielo y se enfrentan a ella y luego no saben qué hacer. Por eso es que las primeras palabras del maestro de sabiduría es para aprender sabiduría e instrucción. La segunda palabra es para discernir dichos profundos. Hermanos, otra característica importante para alcanzar la sabiduría es aprender a discernir. ¿Y qué es el discernimiento? El discernimiento tiene que ver con el hecho de que yo soy capaz de pensar más profundamente acerca de lo que se me presente. Yo no soy tan infantil como para recibirlo todo como quien recibe un pastelito. Yo necesito aprender a reflexionar con respecto a aquello que me está pasando sobre una situación en la vida, porque nada es tan fácil como parece, porque todo tiene un grado de complejidad, porque nada se logra de la noche a la mañana, porque todos aquellos que manejan un determinado arte saben que conquistarlo no ha sido producto de la noche a la mañana. Por eso es que aún la sabiduría y el conocimiento de Dios tiene que discernirse. Uno tiene que entrar a sus profundidades, más a las profundidades del conocimiento de Dios y poder descubrir aquello que el Señor tiene para con nosotros. De tal manera que nosotros aprendemos sabiduría, discernimos dichos profundos. Y luego dice el verso 3 algo que a mí me considero que es sumamente importante. Dice, para recibir instrucción en sabia conducta. Para recibir instrucción en sabia conducta.
Lo primero es la disposición para aprender. Lo segundo es la disposición a profundizar. Lo tercero es tener una actitud correcta cuando se te instruye. Y ahí es donde fallamos tanto. Pepe, qué lindo lo que estás diciendo. Si mi vecina estuviera aquí, ¿no? Porque ella lo necesita tanto. Pero aquí el pasaje nos dice, para recibir instrucción en sabia conducta. Que yo esté dispuesto a ser instruido para aplicarlo en mi conducta. Y hermanos, eso es algo que falta tanto en nuestras congregaciones y en nuestra vida espiritual. Que nos enfrentemos al sermón dominical, que nos enfrentemos a esta enseñanza y a las enseñanzas que vienen con la disposición de tener una sabia conducta. No simplemente un conocimiento, sino una conducta sabia. Que el resultado de esto sea la pregunta, ¿y ahora yo qué hago con esto que he recibido? ¿Cómo lo aplico en mi propia vida? ¿Qué es lo que me toca hacer? ¿A qué me está llamando el Señor de manera particular con aquello que el Señor me ha entregado? Aprender, discernir, una actitud correcta, es la invitación fundamental para que nosotros podamos adquirir sabiduría. Pero eso no se queda allí. Yo quisiera mostrarles nuevamente, recuerden que esta es la introducción del libro de Proverbios. Está diciendo cómo es que yo debo enfrentarme a esta realidad, a esta enseñanza que el Señor está poniendo delante de mí. En el capítulo 2, hay un precioso proceso que yo no quisiera que ustedes pasen por alto con respecto a el poder crecer en sabiduría. Dice Proverbio 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos, miren lo que dice el verso 5. Entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que entender es el temor de Dios, para empezar el camino a la sabiduría. Entonces, aquí yo quiero mostrarles cómo el maestro de sabiduría nos pone en los diferentes momentos en que nosotros nos encontramos con respecto a la búsqueda de la sabiduría. Lo que nosotros vamos a encontrar es un proceso increciendo, un proceso que va en aumento, que termina con el y entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Lo primero que dice es, hijo mío, verso 1, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Hermanos, todos tenemos un primer momento con respecto a la sabiduría. Ese primer momento tiene que ver con el hecho de recibir. ¿Cuál es mi primera actitud? Estoy aquí, estoy tomando nota. Algunos de ustedes he visto que están tomando nota. Otros me miran absortos. Yo imagino que tienen una memoria fotográfica, pero están aquí, ¿no? Y están recibiendo. Hay algo que nosotros hacemos y juntamos frasecitas, hacemos
¿no es cierto? Esto de Instagram que lo subimos, lo que me gustó lo pongo para que todos lo vean. Y dice que la primera actitud que todo maestro o toda persona que se acerca a la sabiduría es recibir y atesorar. Yo recibo y atesoro. ¿Cómo atesoro? Lo guardo. Tengo mi cuaderno. Yo no sé si lo voy a revisar en los próximos 20 años, pero algo escribí para algún momento en que quizás me acuerde que un tal Pepe dijo algo. ¿Qué es lo que dijo? Ahí en el cuaderno debe estar. Si lo escribí de manera legible, lo voy a poder leer. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Ahora, déjenme decirles que lo que nosotros vemos en este proceso es que en esta primera parte es difícil que ocurra algo con respecto a la sabiduría. Lo que he hecho es algo bueno. Recibo y atesoro. Yo recuerdo que en mis primeros años del seminario, cuando todavía no era computarizado, porque yo vivía antes, ¿no? Yo pasé por el proceso computarizado. A uno lo llenaban de materiales, ¿verdad? O sea, todo eran fotocopias y cosas. Y yo lo tenía todo eso atesorado debajo de mi cama. Por supuesto que no lo había vuelto a abrir nunca jamás, pero todo estaba atesorado debajo de mi cama. Cuando con Erika tuvimos que salir la primera vez del país, mi gran sufrimiento fue deshacerme de mis tesoros atesorados debajo de mi cama, páginas amarillentas ahí, de 6 años de seminario que nunca más había vuelto a abrir, pero que estaban ahí. Eran mi tesoro. Pero tuve que deshacerme de eso porque no me iba a llevar en una maleta esas páginas amarillentas y Erika no iba a dejar que subieran en una maleta tampoco. Pero lo que quiero decirles con dolor es que no me pasó nada. No me pasó nada. Porque estaban allí, pero no estaban en mí. Por eso es que la segunda cosa que dice ahí el verso 2, dice, aquí hay un avance. Dice, da oído a la sabiduría e inclina tu corazón al entendimiento. Ya no solo recibo y atesoro, sino que ahora voy a asumir la primera actitud responsable con respecto a la sabiduría, que es, voy a prestar atención. Dice, da tu oído. Yo no sé cómo uno, te doy mi oído, ¿no? Te doy mi oído significa que voy a prestarte atención. Inclina, dice, tu corazón al entendimiento. Esto tiene que ver con el hecho de, oye, yo creo que tú estás diciendo algo importante. Voy a inclinar mi corazón. O sea, voy a prestarte atención. Creo que hay algo que tú estás diciendo. No solo estoy de paso y por ahí escucho algo y se me olvida, sino que, ¿qué estás diciendo? A ver, un momentito. Quizás en este momento he ganado algunos corazones con ustedes. Pepe estaba hablando, estoy recibiendo, ¿no? Estoy atesorando. Pero en algún momento dijeron, Pepe está diciendo algo importante. A ver, esa es la actitud. Donde yo asumo la responsabilidad de lo que estoy recibiendo y por lo tanto inclino mi corazón. Da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Dice, ajá, hay algo aquí que vale la pena prestarle atención. Pero eso tampoco basta. Porque yo le doy mi oído al noticiero, yo le inclino mi corazón ante un documental interesante en YouTube. A mí me encantan los documentales de YouTube. Yo los veo y busco otro, y como empiezan a aparecer con el algoritmo, empieza a salirte lo mismo. Entonces, a mí me encantan. ¿Cuánto recuerdo? Lo interesante es que es interesante. Por lo tanto, le presto atención. Y Erika me acompaña también y nos vemos los documentales como dos abuelitos mirando documentales, pero estamos ahí, ¿no?
los descubrimientos y las cosas, y son largos algunos, pero solamente le he prestado mi oído. Ahora viene un tercer paso en la búsqueda de sabiduría, porque el maestro de sabiduría es muy inteligente y muy sutil, y dice en el verso 3, porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento. Y aquí viene este cambio sutil en donde yo descubro que ya no se trata simplemente de algo que yo quiero conocer, sino de algo que yo necesito conocer. La palabra clamar o clamor y la palabra alzar la voz tiene que ver con la persona que está pidiendo ayuda. Es la persona que se está ahogando y dicen, sálvenme por favor. Y esa tiene que ver con una actitud diferente. He pasado del simple hecho de estoy aquí a estoy descubriendo que lo necesito. Y no solamente eso, sino que hago público mi necesidad. Imagínense, me estoy ahogando y dice que nadie sepa, ¿no? Yannick, por favor, pero que nadie se entere que me estoy ahogando. No, cuando alguien se está ahogando, lo grita quien esté, ¿verdad? Cuando estoy pasando una dificultad, que todo el mundo me vea. Entonces, esto es de una manera sutil el descubrir que la sabiduría no es un asunto que simplemente quiero conocer, sino que es un asunto necesario en mi propia vida, por el cual yo tengo que clamar a la inteligencia, alzar la voz por entendimiento. Imagínense esto, y aquí está otra sutileza, miren ustedes lo que dice. Dice, clamar a la inteligencia y alzar la voz por entendimiento. O sea, Señor, por favor, esto es tan importante, ayúdame a entenderlo. No puedo pasarlo por alto, no puedo dejarlo pasar. Mi vida está en peligro si es que yo no tengo la inteligencia y el entendimiento para poder aplicarlo. Ese es un clamor distinto al simple hecho de, a ver, o permíteme atesorar. Ustedes ven, va creciendo. Se convierte en una necesidad indispensable. Se convierte en el hecho de yo no puedo dejarlo pasar. Yo necesito entendimiento. Voy a clamar a la inteligencia. Voy a alzar mi voz por entendimiento. Eso habla de necesidad. Pero lo siguiente dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Yo conozco mucha gente a lo largo de mis años de ministerio que me han dicho que necesitan aprender, pero no han hecho el esfuerzo para aprender. Vienen y me repiten una y otra vez que están necesitados, que no saben qué hacer con su vida, que cómo les gustaría comprender mejor la palabra de Dios, pero de ahí no pasan al esfuerzo. Por eso es que el maestro de sabiduría, de una manera tan clara, dice, si la buscas como a la plata y la procuras como a tesoros escondidos. Hermanos, queridos, uno encuentra la plata así, el tesoro escondido uno lo encuentra raspo. Mira plata. No es así, ¿verdad? En la antigüedad era infinitamente más difícil extraer la plata. Requería esfuerzo, dedicación, error, acierto, trabajo duro, sudar de día y de noche, refinar esa piedra que uno la ve y no tiene nada, pero hay que meterla al fuego, hay que meterla al crisol, hay que extraer su pureza. Entonces no basta solamente con que yo la necesite. Tengo que procurarla como a la plata, como a un tesoro escondido.
Si tiene valor, esfuérzate por alcanzarla. Y si lo haces, ¿qué dice el verso 5? Entonces entenderás el temor del Señor. Y ahí está el desafío para ustedes, hermanos. Esta es solamente una introducción, pero que habla de la actitud que ustedes deben tener por la sabiduría. No basta con recibirla, no basta con venir a la conferencia y decir, está grabado, va a estar en YouTube, ahí lo voy a atesorar, ¿no es cierto?, en mis favoritos, para decirlo en términos modernos. No basta solamente que hoy día hayas dicho, le voy a regalar 50 minutos al pastor Pepe, ¿no? Y voy a atesorar, voy a prestarle atención los 50 minutos. Aún no basta que tú digas, lo necesito, por eso estoy aquí, porque lo necesito. Lo que se requiere es que lo busques como a la plata, que lo procures como a un tesoro escondido. Ese procurar, yo sé que está allí, pero ¿dónde está? Y sé que no va a ser fácil sacarlo. Pero si lo haces, dice, entonces entenderás el temor del Señor. Y ese es el deseo de mi corazón, que el pueblo de Dios entienda el principio y la sabiduría, que es el hecho de reconocer al Señor como soberano sobre todas las cosas y soberano sobre nuestras vidas. Que reconozcamos su poder y dominio sobre nuestra existencia y que podamos reconocer con gozo en el corazón de que Él ha establecido un estilo de vida para que nosotros lo vivamos y nos gocemos con Él. ¿Entendimos? Les lancé la responsabilidad a ustedes. La responsabilidad no está en la elocuencia de Félix ahora que él suba y que yo sé que va a ser excelente lo que él diga. Tiene que ver con la actitud que ustedes tengan con aquello que van a hacer, con lo que Félix y Joel les diga en su momento. Ahora, quiero cerrar, todavía me quedan unos minutos, y yo les dije que el maestro de sabiduría dedicó 9 capítulos antes de introducir el primer proverbio. Y yo me puse a pensar en algún momento, si yo fuera Salomón y tuviera que escribir el primer proverbio, imagínense, son miles de proverbios. Salomón, tengo que escoger el primer proverbio, el proverbio que marque la patada inicial de esta batalla por la sabiduría. ¿Cuál pondría? Y me imagino a Salomón en el jardín, en su bosque, frente a sus edificios, pensando, ¿cuál es el primer proverbio? ¿Cuál es el primer proverbio? ¿Cuál puede ser aquel que marque la diferencia entre la sabiduría y la necedad? ¿Cuál? Hablo de la ira. No, hablo de las palabras. No, hablo de la diligencia. Tampoco. ¿De qué hablo? Y en eso, Salomón dice, yo sé cuál es el primer proverbio que yo voy a poner en mi lista de proverbios, de miles de proverbios. ¿Cuál es el primer proverbio? Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, mas el hijo necio es tristeza de su madre. Ese proverbio marca la distinción entre la sabiduría y la necedad. ¿Cuál es el efecto que tú le produces a los que están más cerca de ti? Ahí no habla de acciones, no habla de... El hijo sabio alegra a su padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Recuerden que los proverbios estaban escritos para la juventud. Por eso habla de padre y madre. Pero yo quiero preguntarles a ustedes que se hagan este test en su propio corazón. ¿Ustedes van a demostrar su sabiduría
en el efecto que le produzcan a aquellos que más los aman. No importa si tú eres un excelente trabajador en la compañía en que tú trabajas. No importa cuánto dinero tú estés haciendo. No importa cuán excelente seas tú en el servicio al Señor. No importa cuántos grados académicos tengas, ni cuánto domines el Internet y todas sus variedades. El hijo sabio alegra al padre. El hijo necio es tristeza de su madre. Y Salomón lo pone como una definición de la que no tenemos escapatoria. ¿Cuál es el efecto que nosotros estamos produciendo en aquellos que están más cerca de nosotros? Allí tú descubrirás cuán sabio o cuán necio eres. Así que tómalo en consideración y esfuérzate por alcanzar la sabiduría, recordando que finalmente la sabiduría de Dios es Cristo Jesús. Y a Él es a quien buscamos imitar, a Él es a quien buscamos seguir, a Él es a quien queremos glorificar. Y finalmente, el Señor espera que nosotros hagamos el esfuerzo por aprender, por discernir, por tener una actitud correcta y por buscar la sabiduría del Señor con todo nuestro corazón, para alegría de los que están más cerca de nosotros. Oremos. Señor, queremos bendecir tu nombre en esta mañana, darte gracias, Señor, por esta introducción, esta exhortación, este llamado que tú nos haces a buscarte con todo el corazón. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos bendigas. Yo te pido, Señor, de manera especial que este mensaje que sale de tu palabra nos llame a poder esforzarnos por buscar la sabiduría y que esa sabiduría se manifieste en lo más esencial de nuestra vida y nuestras relaciones. Señor, a ti te bendigo, te reconozco y te ruego, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos ayudes en este proceso de poder entender el temor del Señor, porque entendiendo el temor del Señor empezaremos realmente a ser sabios. Gracias, gracias por tu palabra, gracias por este testimonio, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.